Hola, me da mucho gusto saludarles en este día tan especial, un día en el que de una manera virtual nos estamos congregando, teniendo este tiempo especial como familia, donde seguramente Dios tiene una palabra específica para cada uno de nosotros. Quiero comenzar haciendo una oración dando gracias a Dios por este tiempo y por la vida de cada uno de los que a través de este medio están siendo allegados a la palabra. En el nombre de Jesús, amado Dios, te agradezco esta oportunidad que me das de estar frente a tus hijos a través de este medio, Señor, de comunicación que hoy nos facilita el poder transmitir tu palabra, Señor. Yo ruego en el nombre de Jesús que permitas que llegue de manera oportuna, puntual, clara y específica, Señor, a nosotros, de tal manera que podamos ser edificados, instruidos y formados de acuerdo a tu propósito. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que todo este tiempo tan difícil que hemos estado viviendo en estos últimos días, específicamente la semana que estamos concluyendo, pues ha traído muchísimas enseñanzas a nosotros, muchísimas reflexiones. Hemos escuchado a través de los videos, a través de los audios, testimonios que están sucediendo, situaciones que nunca antes habíamos visto en las naciones de la tierra, todo como consecuencia de este virus que ha acosado a la humanidad y que nos ha traído literalmente haciendo cambios radicales. Y nosotros como iglesia de Cristo, uno de las situaciones que hemos enfrentado con esta crisis es precisamente el hecho de no podernos congregar, de no poder estar juntos, de no poder tener nuestra vida ordinaria como iglesia, que pareciera que ya estamos sistematizados a ella. Para algunos esto ha sido trágico y se piensan cosas muy difíciles si la situación sigue así. Otros lo estamos viendo como una oportunidad de aprender y valorar. Y en ese contexto es que yo quisiera compartir esta palabra para cada uno de ustedes en esta hora. Hablar acerca de las bendiciones que hay en el privilegio de participar en la intimidad con Dios. Los evangelios del Nuevo Testamento nos registran la vida de Jesús y su ministerio público en el tiempo que él desarrolló él mismo, y hay un marcado énfasis en la manera en la que Jesús se dirigía, se relacionaba con la gente de su tiempo. Podemos encontrar a un Jesús rodeado en muchas ocasiones de multitudes que estaban alrededor suyo. Sucesos muy significativos ocurrieron en ese contexto en el que Jesús estaba rodeado de mucha gente. Y los evangelistas son claros en decir multitudes, utilizan ese término, es decir, que era un número de gentes considerable, no era un grupo pequeño, mucha gente seguía a Jesús. Lo vemos atendiendo a todos ellos, dándoles oportunidad de escuchar a todos ellos, supliendo necesidades de todos también, siendo la obra para la cual su Padre lo puso sobre esta tierra, lo envió a esta tierra, y vemos a Jesús desarrollarla con amor. Pero también, y es en esta otra esencia de la vida de Jesús a donde yo quisiera enfatizar, cómo él ponía cuidado en los 12 hombres a los que él estaba preparando para darle continuidad a la obra que él estaba iniciando aquí en esta tierra. Es decir, invirtió años de su vida en la formación de estos 12 personajes, pero de esos 12 intimó con 3. Y la Biblia, más bien los evangelios, nos describen a estos 3 como parte de un círculo íntimo, lo califican algunos estudiosos, comentaristas, el círculo íntimo de Jesús, que se componía por el apóstol Pedro, Jacobo y Juan. El círculo íntimo de Jesús. Y hay por lo menos 3 sucesos impactantes que nos destacan la manera en la que Jesús, después de ministrar a la multitud,
de enseñar a los 12, tuvo tiempos específicos con estos 3, que he mencionado ya como el círculo íntimo, usando el título que los comentaristas ponen a ellos. Por ejemplo, recordar el suceso cuando la hija de Jairo estaba muy enferma y Jesús está haciendo su ministerio, descrito en Marcos capítulo 5, que de repente le dan la noticia a Jairo que su hija ya había muerto. Jesús le dice: Jairo, cree solamente. Dice la Biblia que Jesús despidió a toda la multitud. A los 12 que con él estaban también, ya no les permitió que a todos lo pudieran acompañar. Justamente llamó a estos 3 personajes para llevarlos a vivir un suceso extraordinario, que fue la resurrección de esta niña, la cual ellos pudieron apreciar dentro de ese contexto de intimidad con Jesús. ¿Cómo no mencionar lo que Marcos describe en el capítulo 17, que fue el momento de la oración de Jesús? Perdón, Mateo 17, la oración de Jesús en el Getsemaní, esos momentos de agonía, donde también a los discípulos, al grupo de los 12 los llevó y unos de ellos se quedaron aparte, pero llamó a 3 más cerca de él y participaron del Getsemaní, este tiempo tan difícil. El día de la transfiguración también fueron llevados con ellos. Dije mal la cita. El suceso de la transfiguración sucede en Mateo 17 y la crisis del Getsemaní en Mateo capítulo 26. Pero los 3 sucesos son interesantes. Lo que yo quiero destacar de ellos es el hecho de que Jesús llamó a estos 3 porque tenía algo especial para ellos, de manera íntima, que mostrarles. Entonces podríamos destacar algo. En el contexto de la intimidad, cuando Jesús nos llama a estar con Él, esto tiene propósitos, esto trae bendición a quien Él nos llama. Y estos tiempos que estamos viviendo, considero que son tiempos similares, en donde Dios nos ha mostrado su gloria, hemos vivido tiempos extraordinarios y hoy pareciera que medimos el éxito de una reunión por el número de asistentes. El éxito de una convocatoria pareciera que entre más asistentes tuvimos, más exitoso fue. Y olvidamos que la esencia de nuestra reunión, que lo que garantiza que ha sido de bendición, no es quienes estamos humanamente hablando. Es la presencia misma de Dios la que hermosea esos momentos. El saber que Dios ha estado con nosotros, el saber que hemos escuchado su voz, el estar conscientes de que Él también a nosotros nos ha escuchado. Eso, amados, eso es la bendición. Pero como que Dios nos está llamando la atención en estos tiempos difíciles para hacernos entender que Él quiere tener momentos de intimidad entre nosotros, momentos de privacidad. Considero que esa es una de las enseñanzas importantes del momento que estamos viviendo como iglesia. Nos está llamando de los templos hermosos que nos ha dado. Hoy mismo me encuentro a puerta cerrada en este lugar transmitiendo y es un poco difícil de asimilarlo porque estamos acostumbrados a ver a la congregación, a darnos un abrazo, a una bienvenida, saludarnos, sonreír, convivir, tener tiempos de esparcimiento juntos, de adoración, de alabanza, de celebración hermosos. Vaya, hasta nos extrañamos ya nuestros gritos de celebración, extrañamos a los que son muy entonados, como también a los que no lo son tanto, extrañamos al grupo de alabanza, extrañamos tantas cosas porque nos hemos habituado a eso. Pero quizá este tiempo lo está provocando el Señor para que entendamos que todo ello es bueno. Es más, el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero sabes, hay algo que es mayor todavía, y es precisamente aprender la intimidad con Dios. Él está permitiendo este tiempo para que como familia volvamos a hacer un análisis. ¿Qué tan dependiente somos de lo que venimos a recibir al templo? Es decir, hay quien vive una vida cristiana de manera rutinaria o cree estar viviendo, porque esa no es una vida cristiana.
el llenarnos de activismo, el llenarnos de una cultura cristiana, en donde el domingo que no venimos a la congregación sentimos que algo nos hizo falta, y es bueno saberlo así, que es tan esencial ya, pero no es el todo, solamente el asistir, el mirarnos, como hoy nos está siendo difícil poderlo hacer. Es interesante entender si hemos descubierto el propósito por el cual hemos sido llamados a estar juntos y en armonía. El propósito fundamental es oír la voz de Dios, es ser ministrados, edificados los unos a los otros. Pero hoy Dios está tomando un tiempo diferente con su iglesia. Él está queriendo intimar con nosotros, y algo tiene que haber de especial. Así como Él llamó a los 3 nombrados que fueron nombrados como su círculo íntimo, Él hoy nos está llamando a formar un círculo de estrechez con Él, de intimidad. Y esto me lleva a pensar el proceso que el cuerpo del ser humano tiene que atravesar durante 38 a 40 semanas en las entrañas de mamá, donde el cuerpo se está formando. Y para ser honestos, quienes hemos tenido la oportunidad de tener frente a nosotros un ultrasonido o una imagen de ese ser, de ese cuerpecito que se está formando en el vientre de una mujer, pues a decir verdad, los rasgos no son tan finos, la formación no está tan completa, y en mi caso, cuando tuve la oportunidad de mirar algunos así de estos ejemplos, pues yo a veces como que no entendía bien la forma en la que estaba, pero yo sabía que ya había vida, yo sabía que algo se estaba gestando, yo sabía que algo se estaba formando ahí, había una evidencia, pero no era visible para todos. Esto era algo que se estaba haciendo en lo interno, en las entrañas, en el vientre de mamá, donde estaba pasando esto durante todas estas semanas, cuando el cuerpo fue completamente formado, cuando estaba bien restaurado, bien fortalecido, entonces vino el proceso del nacimiento. Quiere decir que algo sucede en la intimidad. Dios nos está llamando a entender que quiere hacer algo con nosotros. Quiere que en este proceso, en este tiempo de intimidad, podamos sufrir cambios significativos en nuestro carácter. Trajo a mi memoria esta situación, una vivencia que tuve al estar en un país donde es muy difícil practicar la vida cristiana como lo hacemos acá en el occidente. La cosa es muy difícil ahí. Recuerdo haber estado frente a una ciudad a donde nos llamaron a orar por la ciudad. Estábamos en un monte y estábamos mirando la ciudad, y de repente nos dijeron: vamos a orar. Pues como buenos pentecostales estábamos listos para clamar, levantar las manos, y nos dijo el misionero: así no, aquí tenemos que orar con la boca cerrada y los ojos abiertos, porque podemos ser llevados ante las autoridades por profesar una fe que no es la que domina en este lugar. Y nos sentimos como atados, como limitados. Y decía yo en mi experiencia personal ante tal suceso, realmente en estos tiempos se muestra quién ha entendido el valor de la comunión con Dios. Porque hoy es muy sencillo que mi esposa, mis hijos, mi papá me motiven, que escuche yo a los maestros de la iglesia, al pastor decirme: vamos a la reunión, tenemos que estar juntos. Y tal motivación a veces nos impulsa para avanzar. Pero ¿qué cuando no hay nadie que nos lo esté diciendo? Yo quiero llevarle a reflexionar: ¿qué tanto ha sentido usted la necesidad de tener fortalecida su relación con Dios ahora que nadie le está animando a congregarse? ¿Hasta dónde hemos entendido que este es un sentir personal del corazón? Amado, no solo es estar pensando en lo crítico que se está viviendo ahora, no solo es pensar en sucesos, sino entender los procesos. Hoy nosotros como iglesia, hoy tú como familia, hoy yo como tu servidor, estamos en un proceso donde Dios pareciera que nos está
mostrando a nosotros mismos lo que hay en nuestro corazón, como sucedió en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, cuando Jehová le dice al pueblo: y te acordarás de estos 40 años por los cuales te traje en el desierto para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. En estos momentos, amados, es importante hacer un análisis hasta dónde estoy entendiendo el valor de la intimidad con Dios. ¿Necesito del impulso? ¿No puedo hacerlo si alguien me impulsa? Tu relación no está bien con Dios. Quizás se había convertido en una simple rutina que al verse rota se acabó. Pero cuando existe esa relación, tú entiendes que donde tú estás, ahí está Dios. Que pudieron haberse cerrado los templos, pero no se pudo cerrar ni bloquear tu relación con Dios. Si no has sentido tú el deseo de buscar a Dios de manera personal, algo está mal. Y tenemos que hacer un análisis concienzudo de esto. Todos estamos recordando y nos gusta vivenciar sucesos. Porque va a llegar el momento en el que recordemos este tiempo y estaremos recordando: oh sí, oh, qué difícil se nos hizo el no estar en el templo, qué difícil nos fue no congregarnos, qué difícil nos fue no estar tocando el instrumento que me gusta en la iglesia, qué difícil fue no ver a mis hermanos. Pero ya terminó. Eso fue un suceso. Pero ¿qué entendimos durante el proceso? Nos gustan los sucesos, pero no participar en los procesos. Y el libro de los Reyes, en el capítulo número 17, del versículo 1 al 19, del versículo 1 al 9, nos habla de un acontecimiento que la mayoría de nosotros conocemos. Fue el momento en el que el profeta de Dios, profeta Elías, es llevado a un lugar aparte, una vez más, como que Dios llama a su siervo a un momento de intimidad. Y precisamente fue en un tiempo muy difícil, donde el profeta había hablado por parte de Jehová a la nación para decirle que no caería una sola gota de agua sobre la tierra. Dicha palabra también parecía que le iba a afectar a él, porque él estaba ahí, él iba a experimentar la sequía, pero Dios lo llamó a la intimidad. Vea usted, Dios traía un juicio, Dios traía una palabra que cumplir, Dios tenía un propósito que hacer, pero no olvidó a su siervo. A su siervo le dio instrucciones, le pidió que él fuese a otro lugar, al arroyo de Querit. Y le da 3 instrucciones a las que yo quiero que usted y yo podamos poner cuidado. Estas instrucciones están en el versículo 3 y también la última en el versículo 9. Quiero leerte de manera literal lo que dice el versículo 3. Bueno, desde el 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. 2 implicaciones aquí bien marcadas: apártate y escóndete. Después que pasa todo esto, dice la Biblia que los cuervos le traían pan y le traían carne y él bebía agua del arroyo. En la intimidad, él no estaba pasando por un proceso de sequía. En la intimidad, él no tenía hambre. Él estaba siendo cubierto de su necesidad, como lo vamos a ver más adelante. Pero el versículo 9 vuelve a hablarle al Señor y le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y le dice: he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. 3 indicaciones: apártate, escóndete y mora allí. Como que el Señor estaba cuidando de la integridad de su siervo. Sabía que su vida estaba en peligro, no solo por la sequía que había, sino porque el rey estaba matando a los profetas. Y entonces Dios tuvo de él misericordia y lo apartó. Hubo acciones que él tuvo que realizar para experimentar esa intimidad. Lo repito, se apartó, se escondió y moró en un lugar después de que Dios le dio la instrucción. Quiere decir entonces, vuelvo a reiterar, que en este tiempo tan especial que estamos viviendo como iglesia, Dios tiene propósito. Es un proceso en el que Dios nos está llevando.
pero es importante que aprendamos del proceso. Y quiero concluir marcando solamente para ti 3 bendiciones que se producen en la intimidad con Dios. 3 bendiciones que vienen a nuestra vida cuando aprendemos la obediencia al llamado de parte de Dios. Ven, permanece, acércate, mora ahí. Son las instrucciones que tú y yo tenemos que escuchar en esta hora. Y no estar lamentando solamente el hecho de no podernos ver. Veámoslo esto como una invitación a la privacidad, a la intimidad con Dios. Y sucede lo siguiente: en la intimidad nosotros podemos conocerle a Él. Porque muchos dicen conocer a Dios, y bueno, es una experiencia personal en la que nadie puede decir lo contrario, pero a Dios se le conoce de manera literal cuando entendemos nuestras limitaciones. Jehová habló a través del profeta, Jehová responde trayendo la sequía, lo lleva aparte y le muestra algo: yo soy tu proveedor. De tal forma, hermano, que en este tiempo de intimidad, lo último que debe distraernos es el pensar que nos vamos a quedar sin nada, el pensar que se va a acabar lo que tenemos, el pensar que estamos perdiendo muchas cosas. Hermano, tenemos que recordar que en la intimidad Dios se muestra para nosotros como nuestro proveedor. El profeta lo conoció en Kerit. Mientras muchos tenían sed, él tenía un arroyo de agua. Mientras muchos estaban con hambre, a él le traían por la mañana y por la tarde pan y carne los mismos cuervos. Y cuando ese proceso terminó, cuando ese tiempo de lo natural que estaba él recibiendo se acabó, Dios lo llevó a otro lugar, con la viuda de Sarepta. Y a ella le dio la instrucción que a ella vendría un siervo y que ella tendría que compartirle lo que ella tenía para él. Entonces, amados, tenemos que entender que en la intimidad conocemos a Dios. Hoy Dios quiere mostrarte cosas interesantes de su carácter. Hoy Dios quiere formar en ti y en mí cosas especiales, hacernos saber que no estamos solos. Probablemente el oír tantas voces nos han distanciado de poder agudizar nuestro oído para escuchar su voz. Por esa razón nos está apartando. Quizá nos estábamos haciendo muy dependientes de las circunstancias y por esa razón Él cambió las circunstancias. Quizá, hermano, estábamos idolatrando el templo y Él nos está enseñando que lo más importante y lo único digno de adoración es Él, y por eso nos está llamando a estar con Él. Quizá hemos estado muy desesperados porque no estamos ministrando como lo hacíamos antes, y no estamos tocando nuestro instrumento, y no tenemos un micrófono en la mano, y no estamos gritando aleluya, gloria a Dios como lo hacíamos aquí. Pero hermano, antes de llamarnos a tocar un instrumento, antes de llamarnos a predicar a multitudes, antes de llamarnos a hacer cosas extraordinarias, Él nos llamó a estar con Él. Porque estando con Él empezamos a mantener una relación estrecha y conocerlo de manera más literal. Número 2, otra de las bendiciones que encontramos en la intimidad con Dios es que somos preparados para ser usados como sus instrumentos. Es ahí donde Dios empieza a pulirnos, es ahí donde Dios empieza a equiparnos y a darnos los instrumentos, los recursos necesarios para hacer la tarea a la que Él nos llamó. Quizá estábamos dependiendo mucho de nuestras habilidades. Quizá estábamos pensando que nuestro sustento era gracias al esfuerzo de nuestro trabajo. Quizá estábamos pensando que el asistir a la iglesia era señal de que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y hoy tenemos que entender, hoy tenemos que tener en claro que el propósito de que Dios nos está llamando a intimidad es porque quiere prepararnos. En este proceso, Dios preparó al profeta para que él hiciera un milagro extraordinario. Dice a partir del versículo 17 de ese capítulo, también 17 del primer libro de los Reyes, que Elías enfrentó una crisis. Esta mujer que le había dado de comer, de repente su hijo empezó a ponerse mal, de tal forma que muere. Y la mujer llama al profeta y le dice: mira, mi hijo ha muerto. El profeta comienza a clamar a Jehová
y comienza a pedirle a Dios que Él se glorifique. Él pone a prueba la fe que Dios había alimentado días antes en Kerit. Él pone a accionar esa dependencia que él había adquirido de Dios en Kerit, y entonces clama a Dios y Dios le responde y el niño vuelve a la vida. Y la mujer se sorprende y todo el mundo se sorprende y le dice la mujer: ahora entiendo que tú eres un varón de Dios, ahora sé que Dios te respalda, ahora creo que lo que tú hablas cuando dices vive Jehová en cuya presencia estoy, que no son palabras solamente, que no son actos emocionales, que son palabras que provienen de la boca de Dios. Cuando tú y yo estamos en la intimidad, somos equipados para ser un transmisor de bendición. Donde hay muerte, proclamar vida. Donde hay tristeza, hablar de alegría. Donde no hay provisión, ser abundantes. Para eso está preparando el Señor a su iglesia en la intimidad. Porque, amados, está por demás, pero es lo que la Biblia nos enseña, recordarnos entre nosotros siempre: Cristo viene en breve. Él está preparando a la iglesia para este último avivamiento extraordinario que tú y yo vamos a vivir para gloria de su nombre. Pero el avivamiento no solo va a constar de sentirnos bien entre nosotros, no solo es de poder gozarnos dentro de nuestras instalaciones. El auditorio es lo bello, lo hermoso, pero lo que tú y yo vamos a ver es la formación, el fortalecimiento, el levantar de la iglesia de Cristo, predicando al que menos sabe, al que no conoce, al que es cautivo, al hacer la tarea a la que fuimos nosotros llamados. Así que este tiempo, mi amado, sirve para que seamos transformados y podamos ser bendición a este mundo que necesita oír esperanza. Y por último, el tener intimidad con Dios trae como beneficio a nosotros el que podamos darlo a conocer como el único Dios verdadero sobre toda la tierra. Me ha resultado impactante y la verdad muy edificante de manera personal escuchar a varios mandatarios de diferentes países hablar de la necesidad que como naciones tenemos de buscar a Dios. Reconocer que tenemos límites y que llega un punto al que ya no podemos avanzar, que solo la intervención de Dios puede ayudarnos. Me alegra saber que Dios está preparando a la iglesia un escenario para que cuando Él termine con este tiempo en su momento, no salgamos lamentando lo que sucedió, no salgamos llenos de temor, llenos de incertidumbre, esperando que venga otra situación peor. No, amados, que salgamos para proclamar que Dios solo hay uno sobre la tierra. Que podamos decir al mundo: he aquí, yo conozco al que transformó las cosas, el que nos dio la oportunidad de una nueva vida, el que es capaz de traer consuelo y esperanza. Este es el escenario que Dios está preparando para el surgimiento de su iglesia, empoderada por su Espíritu. Elías, después de haber sido usado de esta manera, dice la Biblia que fue llamado a hablar al rey y decirle que el tiempo de la sequía estaba por terminar. Y después convocar a todo el pueblo de Dios que estaba en esa crisis de sequía, no solo física, pero también de sequía espiritual, confundidos por los falsos dioses. Y entonces el profeta es llamado a confrontar a todos estos engañadores y a poner en alto el nombre de nuestro Dios. Qué hermoso es ese pasaje que nos describe el momento en el que el profeta Elías prepara el altar y desafía a estos adoradores de Baal y los pone en exhibición ante todo el pueblo, y Dios le responde. Eso es hermoso, ese suceso es glorioso. Amados, en lo personal me hubiese gustado tanto experimentarlo. Siempre soñé en mi adolescencia ese cuadro y decía: si yo hubiera estado ahí, qué sorprendente debió haber sido el momento en el que el fuego descendió, consumió el sacrificio, consumió las piedras, lamió el agua que había alrededor. Y por cierto, ese sacrificio se hizo en un tiempo de sequía, en donde el agua era altamente codiciada.
Y este lobo profeta se le ocurrió desperdiciar litros y litros de ese vital líquido para demostrar quién era Jehová. De tal forma que él estaba completamente instruido y procesado durante un tiempo para que el nombre de su Dios fuera dado a conocer como el único Dios verdadero. Amado, preparémonos, porque Dios quiere equiparnos en este tiempo de intimidad para que podamos salir y predicar quién y en quién está puesta nuestra esperanza. ¿Quién es la solución? ¿Quién es la respuesta para esta generación que está pasando por tiempos de tanta crisis, de tanta desilusión? Yo no sé tú, pero yo deseo con todo mi corazón vivenciar el momento en el que nos volvamos a congregar, en el que podamos abrir las puertas del santuario y tener una celebración. ¿Cómo te imaginas esa celebración? Yo creo que a los que les gusta bostezar se van a tener que olvidar de eso. Yo creo que a los que vienen con prisa y con hambre se les va a tener que olvidar eso. Yo creo que a los que se sienten desesperados por salir van a tener que recordar lo que vivieron atrás. Y si entendieron el proceso, hoy entenderán la expresión del salmista cuando dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ya no estaremos escuchando al líder de alabanza decir: por favor levanten sus manos y a su nombre. ¿Y quién vive? Los que hemos experimentado el gozo de la transformación a través de la intimidad con Dios. Valoramos el adorarle en lo privado, cuando nadie nos ve, cuando no hay instrumentos, cuando no hay equipo periférico. Lo valoramos de la misma forma que cuando estamos todos juntos. Vendremos a expresar lo que vivimos. Si tu regreso será en la misma situación que salimos, entonces viviste un suceso y no fuiste entendido en el proceso. Dios nos ha llamado a la intimidad porque quiere transformarnos. Así como un embrión tiene un proceso de crecimiento de semanas antes de ser perfectamente bien formado, así Dios está procesando en estos tiempos a la iglesia. Así Dios te está permitiendo a ti y a mí hacer un análisis muy personal. ¿En qué nivel está nuestra relación con Dios? ¿Y cómo es que la estamos disfrutando? Yo te animo, yo te motivo a disfrutar de este tiempo de intimidad, en el que tú puedas desnudarte, literalmente hablando, de todo lo que te cubre para ser transformado por las benditas manos del que nos está llamando a intimar. Así como le dijo a sus discípulos. De repente me pongo a pensar, si alguno de estos tres hubiese dicho a Jesús: ay, maestro, estamos muy cansados como para acompañarte a la casa de Jairo. Mira todo este proceso en el que hemos estado, han sido días muy agotadores. Pero él los llamó y les dijo: vengan, porque tengo algo más para ustedes. Hay algo que quiero enseñarles en lo privado. Ellos tuvieron que aceptarlo, y te garantizo que nunca se arrepintieron de haber dado un sí. Hermano, no desperdiciemos los tiempos de intimidad, porque son tiempos en donde Dios transforma nuestras vidas. Que estos días de buscar a Dios de manera personal intensifique nuestra relación con Él, tal forma que cuando Él termine con este tiempo, en su momento y por su soberanía, tú y yo estemos preparados para ser portadores de su gloria en donde quiera que Dios nos ponga, y que el mundo sepa que hemos estado con Él. Dios les bendiga. Les animo para seguir adelante, caminando en el tiempo de Dios, entendiendo lo que Él tiene procesado para nosotros. Les amamos y estamos muy deseosos de verles pronto. Seguimos en comunicación a través de los medios que estamos usando como iglesia. Dios les bendiga, les mandamos un abrazo y esperamos con todo nuestro corazón Dios siga bendiciendo sus vidas. Muchas gracias.